Al hablar de ella, Carballo Calero saca a relucir a Cervantes, a Shakespeare, a George Sand, a Jorge Sand, a Poe, a Hoffman, a Melville y a... y a Melville, para explicar la tradición de la que procede. Si tuviéramos que pensar en la tradición sobre la que se proyecta, deberíamos nombrar las novelas de Ignacio Gómez de Liaño. En los años siguientes, Rosalía de Castro volvió al gallego. En 1872 salió la segunda edición, corregida y aumentada, de Cantares Gallegos, y en 1880, Follas Novas, con un prólogo de don Emilio Castelar, quien proclamaba que si la literatura gallega no tuviese otro libro más que las Follas Novas de Rosalía de Castro, bastábale para su lucimiento y para su gloria. Para Carballo Calero, en un ensayo de 1955 citado en el libro de Alonso Montero, las reservas que tiene Emilia Pardo Bazán con este libro, compartidas por el padre Francisco Blanco, tienen que ver con que la condesa no considera que haga falta alguna una literatura gallega. Y no eran los únicos que consideraban que no tenía sentido usar el gallego moderno, como el ucraniano moderno, más allá de las colecciones etnológicas y folclorísticas, de algunos cuentos y poesías costumbristas y de la caracterización de algunos personajes en la narrativa y el teatro en castellano. Curros Enríquez, en O Divino Sainete, de 1888, caricaturizó con mucha injusticia la postura de la condesa de Pardo Bazán. Pero si tuviéramos que señalar una aportación gallega a la literatura universal, nos quedaríamos obviamente con Pardo Bazán y no con Curros Enríquez. Afortunadamente, en mi biblioteca no tengo por qué escoger. Puedo leer a los grandes autores de Galicia en lengua castellana y en lengua gallega, habiendo sido estos, por lo general, como Eduardo Blanco Amor o Ángel Fole Sánchez, bilingües. Desafortunadamente, el Estado sí escoge, con el obvio empobrecimiento que supone erigir una estatua a Shevchenka y no a Gogol ni a Bulgakov, a Rosalía de Castro y no a Emilia Pardo Bazán ni a Valle Inclán, y además perseguir a los excluidos como traidores a la lengua. Y dentro de los escogidos también se pone a recortar porque olvida, como ha quedado más que claro, la obra castellana de Rosalía de Castro, mientras que lo llena todo de citas en gallego sacadas de contexto con fines de manipulación política que algunas veces no son ni de Rosalía de Castro, sino de los cantares populares que losa. O sea, como dijo Rosalía de Castro, gallegos, catalanes, también hay cantares contra los catalanes, pero no recogidos por Rosalía de Castro. Castellanos de Castilla. Bueno, por cierto, es un buen momento, porque me he equivocado a lo largo de esta disertación. Yo recordaba una declamación muy sentimental de Jaime Lorente, muy sentimental, con la voz quebrada, pero no era de Rosalía de Castro, era de Pedro Salinas. Le hizo recitar la academia a Pedro Salinas, a Jaime Lorente. Si es que no quería decir su nombre porque dudaba, como uno duda con Lorenzo Villalonga y el marqués de Villayonga, y el máximo ninguneo, como decía Juan Manuel de Prada, el principio del ninguneo, desde luego, es que a uno le confundan y le soben el nombre. No quería decir Jaime Lorente porque no sabía si era Jaime Llorente. Es Jaime Lorente, un actor que yo no tengo nada contra él, desde luego. Me parece que tiene muchos, lo que se dice un diamante en bruto, porque la desgracia es la escuela y cómo se enseña el arte dramático ahora, con esos susurros, como en esa película tan ridícula La Celestina con esta especie de Sofía Loren castiza, pero solo por algunas cosas curvilíneas. Penélope Cruz, eso es, Penélope Cruz. Una Celestina en la que la Celestina es Penélope Cruz y ella, por supuesto, no tiene la culpa, que es toda del director, de que Melibea esté ahí en lo alto de la torre murmurando, y el padre la oye, pero si no la oigo yo, que tengo altavoces en el cine, ¿cómo la va a oír el padre si está encima de una torre? Bueno, una escuela desde luego lamentable,
una escuela interpretativa lamentable tenemos ahora, pero esto desde luego me sirve para recordar la recitación, la declamación de Núria Espert, que es muy de la vieja escuela, lo cual es casi peor, porque recita precisamente Castellanos de Castilla con toda su fuerza, con toda su potencia, y puede resultar hasta peligrosísimo. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Si se ven ventanitas que tienen una X, no es que esté viendo porno, es que Twitter ha cambiado a esa X. O sea, que quede claro. Voy a enseñar la página. Como digo, la X no es de porno. Audio y vídeo en poesía y literatura, palabra virtual. Es de la página palabravirtual.com. Y se dice: este poema forma parte del acervo de la audiovideoteca. Qué bonita palabra, audiovideoteca. La Junta de Andalucía. Seguramente esto tendrá huellas de dedazos. No, está limpio. Bueno, de la audiovideoteca. Audiovideoteca es como esa famosa sinalefa. Y el móvil acueo a Europa se encamina. Y el móvil acueo a Europa se encamina. La mayor sinalefa, un sinalefazo ahí en la poesía castellana. El móvil acueo a Europa se encamina. Bueno, pues audiovideoteca. Bien. Bueno, pues tenemos aquí Castellanos de Castilla recitado por Núria Espert. No hay imagen, así que simplemente voy a mostrarlo. Ah, vaya, resulta que estoy a 15% de batería. Vaya, un segundo. Vamos a hacer las cosas bien, relativamente bien. Hacer las cosas bien es hacerlas con previsión. Yo he tenido la previsión de... Madre mía, es esto, se llena con la ventana abierta, se llena de polvo de nada. He tenido la previsión de ir a coger este magnífico volumen ilustrado de los 3 poemarios, Cantares Gallegos, Follas Novas y En las orillas del Sar, de Rosalía de Castro, ilustrados por... Bueno, aquí tenemos un busto de Joan Piñeiro en el Museo Provincial de Pontevedra, un busto de... He comentado la iconografía de Rosalía de Castro. Hay bastantes fotografías suyas que sobreviven, que dan imagen de una mujer simpática, bastante guapa, no como los retratos, que los retratos no es que ella fuera fea, es que los retratos son malos. Bueno, como digo, tiene fotografías de Juan Antonio Fernández Durán. Era una mujer guapa, era una mujer muy guapa, pero no ha tenido buenos retratistas. Y lo que hay en el billete... Voy a enchufar, un segundo. Ténganme paciencia, que creo que la cosa la merece. Un segundo, puedo hacer algo mucho mejor. Voy a dejar el poema, claro, mientras enchufo, voy a dejar a Núria Espert recitando, y desde luego se verá claramente esa efectividad de la palabra recitada, que en este caso precisamente no conviene, porque es como un poema de tirteo que incita a la batalla. Castellanos de Castilla, tratade ben os gallegos. Cando van como rosas. Cando ven como negros. Cando foi iba sorrindo. Cando veu, viña morrendo. A luciña dos meus ollos, o adantiño do meu peito. Aquel máis que neve branco, aquel de dosuras cheo, aquel porque eu vivía e sin quen vivir non quero. Foi a Castilla por pan e sarámagos lle deron. Deronlle fel por bebida, peniñas por alimento. Por cierto que es una palabra que no necesitamos los andaluces, o por lo menos los andaluces, ningún glosario para saber lo que significa, porque aquí, como en las ruinas de Itálica cantadas por Rodrigo Caro, también florece el jaramago. Deronlle en fin canto amargo ten a vida no seu seo. Castellanos, tendes corazón de ferro. Ai, do meu corazonciño xa non pode haber contento. Ese verso, tenéis corazón de hierro, aparece en la producción de Cayetano Luca de Tena, ahí en plena España franquista. Castellanos, tenéis corazón de ferro. Cierto es que le dan un poco de contexto sentimental y personal para que no parezca tan político, pero recita en gallego esto: Castellanos, tenéis corazón de hierro. Está de dolor ferido, que está de loito cuberto,
Morreu aquel que eu quería e para min hai consuelo. Solo hai para min Castilla a mala lei que che teño. Permita Dios, castellanos que aborrezo, cantes os gallegos morran que ir a pedirvos sustento. Pois tan mal corazón tendes, secos fillos do deserto, que se amargo pan vos ganan, dadeslo envolto en veneno. Alo van, hai bocadiños, todos de esperanzas cheos, e volven a sin ventura, con un caudal de despresos. Van probes e tornan probes, pansans e tornan enfermos, can que les son como rosas, trátadelos como a negros. Castellanos de Castilla, tendes corazón de aceiro, alma como as penas dura e sin entrañas o peito. Qué injusto tratar a un celta como a un negro. Sin fundamentos soberbos pensás que os nosos filliños para servirvos naceron. E nunca tan torpe idea, tan criminal pensamento coupo en máis fatuas cabezas, en máis fatuos sentimentos. Que Castilla e castellanos todos nun montón a eito, no valen o que unha herviña destes nosos campos frescos. Solo pesoñosas charcas metidas no pues vete a tu puto país. Que humedezan esos teus labios sedentos. Que o mar deixoute olvidada, e lonxe de ti correron as brandas augas que traen de prantas cen semilleiros. Ni árbores que che den sombra, nin sombra que preste alento. Llanura e sempre llanura. Deserto, e sempre deserto. Esto che tocou coitada por herencia no universo. Miserable fanfarrona. Triste herencia foi, por certo. En verdad no hai Castilla nada como ti tan feio. Ainda mellor que Castilla valera decir inferno. Por que aló foches, meu ben? Nunca tal houberas feito. Trocar campiños frolidos por tristes campos sin rego. Trocar tan claras fontiñas, ríos tan murmuradeiros por seco polvo que nunca mollan as vaguas do ceo. Mas ai, donde a min te foches sin dor do meu sentimento. E aló a vida che quitaron, aló a mortiña che deron. Morreches, meu queridinho, e para min hai consuelo, que onde antes te vía, agora xa solo unha tomba vexo. Claro, alguien dirá, no, se justifica por el dolor de la viuda, todo este exabrupto fuera de lugar. Que me mate porque xa vivir non quero. Pois en tanto non me mata, castellanos que aborrezo, e para vergonza vosa e vos de cantar xemendo. Castellanos de Castilla, tratade ben os gallegos. Cando van como rosas. Cando ven como negros. Como negros. Bueno, evidentemente no es la voz de la señora doña Rosalía de Castro de Murguía, sino que es la voz poética de una viuda que ha perdido... Todo esto hay que entenderlo. Pero aquí lo que está haciendo doña Nuria Espert es una soflama, es una proclama, con un sentimentalismo desde luego mucho mejor llevado que el del estilo de Penélope Cruz o Jaime Lorente, que por cierto, a propósito de Jaime Lorente y de su técnica interpretativa, que como digo, no es culpa suya, es el signo de los tiempos. Jaime Lorente, para entendernos, sería un magnífico actor de cine kinky. Pero como el cine kinky ya no existe, pues hace de Cid Campeador. Como Ángel Cristo en el Cid Cabreador. Y de hecho, todo encaja de manera cósmicamente perfecta. Creo que también ha hecho de Ángel Cristo. Que cualquiera que haya visto el Cid Cabreador verá que no hay ningún ni parecido ni vamos. Jaime Lorente es un actor y Ángel Cristo era un maltratador de fieras, así que no veo, no hay engarce posible, no hay similitud alguna ni en lo físico ni en lo... porque claro, Ángel Cristo era una especie de showman, una especie de fallido, completamente fallido. Entonces no sé, para interpretarlo quizá tendrían que haber encontrado a alguien que supiera hacer de fracasado, no lo sé. En todo caso, resulta que Jaime Lorente tiene aquí un programa de televisión o de radio o de algo, yo qué sé, que se llama Ritmo de Lectura,
en el que dicen: descubre los 3 libros favoritos del actor Jaime Lorente. Jaime Lorente hace recomendaciones bibliográficas. Pero lamentablemente no puedo ver si está Rosalía de Castro entre esos... No, sí, aquí dice los títulos. Walt Whitman, muy bien. Bernard-Marie Coltés. Y el tercero no dice quién es. Dice que son 3 y aquí solo habla de 2. Y no puedo verlo porque aunque aquí dice que el programa estará disponible hasta las 3:15 de la tarde del 17 de octubre... No, de septiembre, perdón. Sí, de septiembre. Del 17 de septiembre de 2115, o sea, hasta las 3:15 de la tarde del 17 de octubre de 2115, hasta 2115 tenemos tiempo. Pero ¿realmente piensan que alguien se va a acordar en 2115, que alguien se va a acordar de que los derechos habrán prescrito? Y ¿realmente piensa Radio y Televisión Española que ha erigido un monumento más perenne que el bronce? Y que, o sea, es que la pretenciosidad de decir: sí, chavales, podéis ver el programa hasta 2115. En 2115, cuando todos vayamos vestidos con papel de plata y las mujeres tengan todas 3 pechos, resulta que alguien se va a acordar de apagar ahí, de quitar el vídeo. Pero si ya lo han quitado, o sea, si no funciona. Si no funciona. Bueno, ese tercer libro, como digo, a lo mejor es de Rosalía de Castro. Y no me refiero solo con esto de la manipulación política. En el caso de... Este recitado de Nuria Espert no era inocente, desde luego. No... Que haya elegido ese poema y que le haya dado ese vigor y esa fuerza, no es ni casualidad ni tiene nada de inocente, desde luego. Pero como digo, no se manipula a Rosalía García... madre mía, Rosalía. No se manipula a Rosalía de Castro solamente en Galicia. No es Sempre en Galicia, como no es Sempre en Galiza, ese libro nazi asqueroso de Castelao, que es un gran dibujante y es un cuentista, pues, pero como político es un nazi asqueroso, como todos los nacionalistas gallegos desde Murguía. No se la manipula siempre en Galicia. También vemos que se la manipula desde Cataluña, por aquello, se mete con los castellanos, vamos a meternos con los castellanos todos. No me imagino a Nuria Espert, recitando catalán de Cataluña, barbas de conejo ralo, no, es de conejo manso, es barbas de conejo. No me la imagino recitando. No me pregunten por qué, pero no me la imagino recitando ese cantar popular gallego que manifiesta el sentir del pueblo oprimido de Galicia. Pero si los opresores son catalanes, no creo yo, no sé por qué. Me parece que Nuria Espert no lo recitaría. Cuando hablo de la manipulación política, no me refiero solo al Estado en Galicia ni al Estado en Cataluña y el País Vasco. En toda España y en sus instituciones subvencionadas en el extranjero, es fácil ver ese tipo de citas como muestra de la diversidad de España. Uno va al Instituto Cervantes de Chicago, va a un acto de la Embajada de España en Nueva Delhi, o va a cualquier instituto de Andalucía, va a una casa de la cultura, una biblioteca pública de Andalucía, y se encuentra este tipo de citas en gallego de Rosalía de Castro, que ni siquiera a veces son de Rosalía de Castro, sino de los cantares que glosa. Rosalía de Castro, como reconoce Gonzalo Torrente Ballester en el prólogo de este libro que he mostrado antes, es más un símbolo que una escritora. Vamos a ver la edición, bueno, con un magnífico relieve. Galicia, Rosalía de Castro, y es una edición... Es un doble tesoro porque es la edición, por supuesto, en gallego, sin traducción, como la de Aguilar, solo en gallego.
Esa es la edición de Rosalía de Castro con fotografías de Galicia, como digo, en monolingüe, lo que ahora se considera un insulto, monolingüe. Bueno, pues este libro es monolingüe. Lo que está bueno, es bilingüe, porque no hay traducción tampoco del prólogo de Gonzalo Torrente Ballester, pero es bilingüe porque tiene dos lenguas, pero no es bilingüe porque tenga la traducción de ambas lenguas. Bueno, pues lo que viene siendo Galicia, incluso se empeñan en mostrar una imagen moderna de Galicia, tenemos fábricas y cosas y bueno, puertos. Yo pensaba que esto era una escena parecida a la de Bronte, la película de Florestano Vancini, que nos muestra la extrema miseria de Bronte, enseñándonos a un hombre que está, digamos, pescando sanguijuelas, que está metiendo los pies en el fango, se le pegan las sanguijuelas y las guarda pues para venderlas al boticario o algo así. Con eso Florestano Vancini nos está diciendo que míseros, qué pobreza extrema hay en Bronte. Yo pensaba que eran sanguijuelas, pero no, está pisando la uva para hacer albariño, o sea, nada que... Luego, en las notas, porque hay notas sobre la fotografía, explica que el albariño no es lo que la gente se piensa y que, bueno, en fin, que no todo el monte es orégano y no todo el monte es albariño. Por cierto, este poema, Na tomba do general inglés Sir John Moore, morto na batalla del Viña, Cruña, o Janeiro de 1809, los números no me los sé, como los nombres de las letras. Yo una vez en un congreso de latinistas causé cierta conmoción, como poner un cóctel molotov o algo así, cuando les pregunté si sabían el nombre de las letras en latín, porque claro, como los gramáticos latinos, cuando dicen C suena antes, lo que ponen es el signo, la C, pero no dicen cómo se pronuncia. Y como lo que sabemos de la lengua latina lo sabemos a través de los gramáticos latinos, y los gramáticos latinos no nos dicen cómo se pronuncian los signos, el signo C, pues no lo sabemos. Y como yo esto lo leo pues como Unamuno y Azorín, así a pelo y sin tomar clases, pues no me sé los números, así, lo voy a confesar. Bueno, que es un poema interesante y llamativo. Bueno, aquí tenemos el comienzo de Cantares Gallegos, o sea, aquí comienza el libro con el primer poemario y luego vienen los otros dos. Y antes tenemos pues un prólogo de Gonzalo Torrente Ballester. Y en este prólogo, Gonzalo Torrente Ballester, de la Real Academia de la Historia, están los tres poemarios. Y luego comentarios e ilustración fotográfica del propio fotógrafo. Bueno, pues dice Gonzalo Torrente Ballester de la Real Academia Española. ¿Por qué razón? Bueno, o mejor, los poemas rosalianos de tema gallego y reivindicativo no son demasiados si se considera el conjunto de su obra versificada. En cualquier caso, otros poetas del Ressurgiment pueden acompañarlos dignamente por la elevación y por el espíritu. ¿Por qué razón? Todavía inexplicada, y que por supuesto aquí no vamos a dilucidar. Estaba pensando en elucidar. No vamos. Ni la elucida ni la dilucida. No se mete, simplemente lo va a mostrar. Por cierto, aquí tenemos la contraportada. Más Galicia, bucólica, rústica, estos pajizos. Bueno, ¿por qué razón todavía inexplicada y que por supuesto aquí no vamos a dilucidar? Fueron los de Rosalía los que, como flechas sutiles, acertaron con el centro del corazón sensible de todo un pueblo. ¿Por qué tantos gallegos, ajenos a cuestiones literarias, se sintieron inmediatamente identificados con los cantares gallegos y los tomaron por su expresión? Los investigadores de la poesía social iluminaron los contornos del acontecimiento, pero dejaron intacto su meollo, que es, por su naturaleza simpática, inaccesible a los instrumentos racionales. La relación de Rosalía con su pueblo es de carácter sentimental en sus aspectos más superficiales y queda designada como mito en los más profundos. Se puede hallar y señalar la causa de este efecto: una obra poética, ni más ni menos, pero también una biografía.
En cierto modo, la relación de Rosalía con sus lectores es la natural en la de todo acontecimiento poético que alcanza la popularidad. ¿Podríamos comparar su caso con el de Bécquer? Sí, desde luego. Nada impide cualquier operación comparativa, vamos, como diciendo, ¿podemos compararlo? Sí, claro, y ahí a quien le da por chupar candados. Todo está permitido, se puede. Yo no me opongo a que compares. Pero, no nos parece oportuna. Porque siendo también Bécquer un lírico de elevada calidad, el conjunto de su figura carece de esas connotaciones simbólicas que caracterizan a la de Rosalía. Solo de un modo tangencial, Bécquer suscita la imagen de Sevilla y en grado muy inferior la de Andalucía. En cambio, los nombres de Galicia y Rosalía van indisolublemente unidos. Si Rosalía es eso, un mito, no es solo eso. Por fortuna, el contorno total de su figura lo excede. Hay una parte de su obra poética que interesa preferentemente a los gallegos, quienes, como se dijo, mantienen con ella una particular relación. Pero la obra de Rosalía, siempre nos referimos a su obra en verso, claro, porque de la prosa pasa. Todo el mundo pasa de la prosa de Rosalía. Cantares gallegos y follas novas y en las orillas del Sar supera al ámbito nacional del interés. O sea, no hay por qué ser gallego para leer estos otros poemas. No podemos decir que se la considera un poeta de resonancia universal, como Azorín también usa un poeta, pero eso se debe no a la obra lírica en sí, sino a las condiciones históricas en que se propagó y se sigue propagando. Son muchos los poetas que han rebasado en su conocimiento los límites geográficos de la lengua en que están escritos, pero el modo como lo han hecho en muy escasas ocasiones alcanzó la perfección. Vamos a perder el tiempo aquí, insistiendo en la imposibilidad de traducir en su entera sustancia una obra poética. El lírico manipula palabras y con ellas algo más, y ese algo más, bueno, esto está muy bien, don Gonzalo, esto está muy bien. Que Rosalía no ha trascendido porque su poesía es intraducible y hay que saber gallego, es como aquella chirigota del Pixa, el partido que no es de izquierdas ni derechas ni de nada, el Pixa es de CAI y aquí hay que mamar. Bueno, pues igual, ¿no? La poesía de Rosalía hay que disfrutarla en gallego y si uno no sabe gallego y no conoce todos los matices de gallego, o sea, no eso de poner buena voluntad y querer enterarse, no, conocer gallego de verdad, con diccionario y con gramática. Si no, uno no se entera. Vale, todo eso está muy bien, don Gonzalo, pero ¿qué pasa con la poesía castellana? ¿Qué pasa con los líderes? Que por supuesto, si por los líderes fuera, Rosalía no estaría en ningún canon de la literatura y Juan Valera habría hecho muy bien en citarla así de pasada como prosista, porque además los líderes son poesía en prosa. Por tanto, es prosista. Todo eso está muy bien, pero ¿qué hay de la poesía juvenil adolescente a la que no se le pueden pedir peras al olmo? La poesía adolescente de Rosalía de Castro, a pesar de ser será una monstrua, será una genia por usar, será un gran poeta por volver después de este exceso al masculino de Azorín será un gran poeta, pero nadie con una edad demasiado tierna lo es. Incluso Borges quemó o se deshizo de los himnos rojos y de esos cantos primeros, esos cantos tempranos en los que alababa la Revolución Soviética, todo eso, evidentemente, luego le quedó bastante fuera. No pidamos peras al olmo, no pidamos que Rosalía sea lozana y rozagante precisamente en su juventud, hay que esperar a la madurez, pero en la madurez precisamente escribe en castellano, don Gonzalo. ¿Cómo puede usted quejarse de que no, es que no saben leer bien el gallego, pero sí su libro culminante, su libro más personal y cumbre está en castellano, don Gonzalo? ¿Qué excusas baratas son esas? En 1881, además, debería haber dejado de ser ese símbolo al que los gallegos abrazan. Y ese año, de 1881, publicó El primer loco, cuento extraño, seguido de El domingo de Ramos, costumbres gallegas, Padrón y las inundaciones, y un artículo que simplemente se titulaba Costumbres gallegas. Este último artículo, a pesar de su aire idílico y elogioso, su tono de son sus costumbres y hay que respetarlas,
Intentaba, como pasaba también en La hija del mar, diluir la crítica a las atávicas e inciviles supersticiones gallegas, mezclándolas con mucho paisaje y sentimentalismo. Pero los nacionalistas